tenemos a Jampi Natel. Él estudia de el paso al acto. Él nos da un enfoque multidisciplinario. Este enfoque multidisciplinario se basa en diferentes disciplinas para ayudarnos a saber el delito. Aquí el delincuente lo trata como un enfermo, y ya que es un enfermo, pues busca ayuda de otras disciplinas para saber el porqué de esos delitos. También hablamos de Alfonso Cuarón. Él estudió en materia clínica. Él interpreta al delincuente a partir de la clínica criminológica en las cárceles. Una de sus famosas obras fue la medicina forense. También nos hablaba sobre el punto de vista de los menores de edad. Nos decía cómo eran, él estudiaba a los menores de edad, porque estos chicos cometían delitos que los llevaba a cometer delitos. En esta tiene una obra también que se llama Trabajo Social y los reclusorios. Aquí nos habla los reclusos. Trabajo Social y los reclusos. Reclusos. Y los reclusos. Aquí nos da sobre las medidas preventivas que se pueden adoptar en los reclusorios para poder readaptar a estas personas, a estos chicos, a la sociedad, para que ya no se vuelva a cometer el delito. También nos habló de Luis Rodríguez. Fue igual que es uno de nuestros libros de consulta básicos. Él igual aquí retoma a los menores en su obra que se llama Criminología de Menores. Criminología de Menores. Aquí nos da por parte de, aquí agarran a la victimología. La victimología la lleva a cabo su esposa, que se llama María de Lourdes Lima. Ella nos da los métodos y exámenes médicos para su proceso para el proceso del estudio. En este estudio se da la criminogénesis y la criminodinámica. La criminodinámica es de qué manera se desarrolla, cuál fue el paso número 1 para el crimen, el 2 y así sucesivamente. Okay. También nos habló de otro que se llama Marvin Wolfgang. Él hacía exámenes de la personalidad en los condenados y hacía sus teorías biológicas, cómo el delincuente comete algún delito por alguna enfermedad física, y
todo lo que me acuerdo, profesor. Yo no pude repasar más. Ok, gracias. Sí. Bere, ¿te acuerdas? ¿Qué faltó? ¿Yo veré o veré la otra? Tú Bere, tú Bere. Ujú. Pues vimos a García de Pablos Molina y él es el que estudia teorías biológicas y habla de algunas, bueno, que aparte se pueden ciencias médicas para entender por qué fueron las enfermedades físicas y habla de la genética y que es todo lo que se hereda biológicamente, ya que son por los, ¿cómo se llaman? Por los genes. También, en otro punto de vista que él tenía era la genealogía, y esto es un gen criminal. Como hay un gen bueno, también hay un gen mal, y ahí dijo lo de los gemelos buenos y los gemelos malos. Después también mencionó lo de neurofisiología, y esto es lo que estudia la estructura física del cerebro, y dijo que también estábamos como entrando a lo de frenología. Ya ve que se estudian los relieves del cerebro. Ah, sí, la frenología, claro. También habló de la biodinámica. Entonces, Bioquímica. química, perdón, sustancias que influyen para nuestro comportamiento. Y ahí nos dijo cómo estaba conformado un ser humano, que es por el chon, CP, y es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Después hablamos de no me acuerdo de ese, pero cómo se pronuncia, creo que es Toigar Kringle. Dalgard y Kringlen. Muchas gracias. Y sigue los pasos de García Pablos de Molina, bueno, y Molina. Y esta persona se obsesiona con la genealogía y empieza a estudiar a los gemelos buenos y malos, y hace 139 estudios de gemelos. Y también estudia neurofisiología y la bioquímica. También una postura de la criminología clínica, que es conocida como perdón, parateología criminal. Y después hablamos de René Lecene, que es el principal criminólogo que estudia la caracterología criminal, que son los cromosomas, que son entidades fisioquímicas que se unen, y les estaba diciendo que estas las que los cromosomas son los que es el resultado de XX es mujer y XY es hombre, y dijo que si por alguna razón llega a ser XYY o XXYY puede ser síndrome de Down o afroditas, que estas son personas que estas personas son las que tienen ambos órganos, y creo que en el tiempo pasado eran mal vistos y por eso tenían tendencias criminales, al suicidio, eran maniáticos depresivos. Y después dijo que pues lo que hacían era que se podía prevenir todos estos trastornos depresivos, el delinquir y los suicidios. Y después vimos a René Resen, es el que estudia y habla que hay 8 caracteres y hay 8 tipos para los criminales, y uno es la persona nerviosa, otra es la apasionada, otra es la colérica, la sentimental, sanguínea o visceral, flemática, amorfo y apático, y todo esto se puede heredar. Y después también dijo que la personalidad está conformada por una parte genética y otra no genética, y que el carácter se hereda
y el temperamento lo vamos desarrollando. Después hablamos de Colbert y él desarrolla una teoría que se llama desarrollo moral, que es la personalidad desde un punto de vista moral, o también es conocida como juicio moral. Esta se establece en tres etapas, que es la premoral, que es que buscan una serie de gratificaciones inmediatas, tratan de evitar el castigo y todo se les hace fácil a estas personas. Después vimos a la convencional y son personas que atacan las reglas y respeto a la autoridad. Se podría decir que estas son las personas normales. Después está la moralidad autónoma y son personas que tienen un profundo respeto a la autoridad, respetos a los y a la ley y se apasionan tanto emitir opiniones y juicios de valor que sustentan los principios morales universales. Después hablamos de Benjamin Rush y esta persona habla por primera vez de la personalidad psicópata, utiliza por primera vez la idiotez mental y comenta muchos motivos por los que una persona puede ser psicópata o un idiota mental. Y después vimos a bueno, no sé cómo se llama ese profe. Pritchard. Y esta persona habla de la locura moral y son personas que atentan sobre las cosas buenas o malas. Bueno, esto es en costumbres, pero es por una consecuencia de una enfermedad. Después vimos a Kosinski y menciona que la psicopatía inicia desde los años de la niñez. Es una enfermedad que puede ser hereditaria. Después vimos a Beck y menciona que hay dos tipos de psicopatía, que es la congénita, que es un psicópata que adquiere todo esto por genes. Esto se basa en la genética. Y la adquirida es psicopatía desarrollada de un momento a momento por vivencias que hemos estado por vivencias de nosotros mismos. Hasta ahí está bien, muchas gracias. Denme 5 minutos, jóvenes. Ahorita retomamos la sesión.
Ya, jóvenes, gracias, perdón. A ver, entonces nos quedamos justamente en el tratamiento de los psicópatas, ¿no? Sí, profesor. Ok. Justamente esto es de las cuestiones más interesantes que podemos analizar a la luz de la criminología clínica. Eh, Freud, que va a ser uno de los pensadores que vamos a retomar más adelante como una de las tendencias independientes de la criminología, algunos autores consideran que Freud podía ser perfectamente un criminólogo clínico. Lo cierto es que Sigmund Freud, independientemente de ser criminólogo, pues es el fundador del psicoanálisis. Vamos a analizar justamente cuáles son los postulados de Freud del psicoanálisis y cómo influyen en el análisis de la personalidad del delincuente. Desde el punto de vista de Sigmund Freud, que lo habíamos comentado, hay dos tipos de delincuentes, los que tienen sentimientos y los que no tienen sentimientos de culpabilidad, con y sin sentimientos de culpabilidad. De ahí que podemos entrar al análisis de la psicopatía, justamente como estábamos platicando hace unos momentos. Una de las características de los psicópatas es que los psicópatas no tienen ningún tipo de remordimiento ni de empatía respecto de los sentimientos ajenos. Entonces, ahorita nos vamos a abocar más tardecito a platicar de la psicopatía de manera concreta. Y bueno, platicábamos también de Trillat, vimos a Trillat la vez pasada, no lo repasamos, vamos a hablar de Trillat. Sí. Desde el punto de vista de Trillat, los psicópatas pueden presentar 5 principales características o 5 tendencias. Tendencias a llevar a cabo fugas, a escaparse, tendencias hacia escaparse de diversos lugares, pueden tener tendencias al suicidio, pueden tener a lo mejor 2 tipos de personalidad frente a algún tipo de persona, frente a algún individuo, pueden estar en posibilidades perfectamente de fingir algún tipo de comportamiento cuando en realidad ellos no lo están sintiendo. Si ustedes quieren identificar perfectamente a un psicópata, fíjense bien en esto. Un psicópata no, pues, aparentemente esta enfermedad mental no permite que ellos tengan o gocen de sentimientos. Una persona que ustedes están dando, si ustedes se están dando cuenta de que una persona finge sentimientos, estamos hablando de un psicópata. No pueden tener dolor, no pueden tener culpabilidad, no pueden sentirse mal por el otro. A lo mejor si ustedes se dan cuenta que el dolor es fingido o que son inmunes o son totalmente indiferentes frente al dolor ajeno, cuidado porque podemos estar frente a un psicópata. Alcoholismo es otra de las características, toxicomanías y conductas antisociales y anormales. Recuerden que lo antisocial significa ir en contra de la sociedad. Una cosa es asocial. La persona asocial es una persona que no convive de manera adecuada, que trata de apartarse de la sociedad porque considera nociva la sociedad para él mismo. Y una persona antisocial es aquella que lleva a cabo conductas que van en contra de la sociedad misma, como los delincuentes, justamente. Cometer un delito refiere a una conducta antisocial. ¿Ok? Henderson. Henderson describía, creo que eso también, no me acuerdo si eso lo vimos, pero si no lo repetimos. Henderson habla también de la psicopatía y refiere a los psicópatas como personas inadaptadas. Fíjate toda la serie de estudios que hay de los psicópatas. Desde el punto de vista de Henderson, los psicópatas son personas inadaptadas, son agresivas, son personas que son agresivas y además creativas. También esto lo comentamos la vez pasada. Y también hablábamos de Robert Lindner. ¿Okay? Para Robert Lindner, que también lo platicamos, según recuerdo, los psicópatas son personas impacientes, megalómanas. ¿Se acuerdan de la megalomanía? ¿Se acuerdan que es una persona megalómana? Eso sí lo comentamos. Que engrandece sus logros. Exacto, que hasta les decía que todos tenemos uno en cada círculo social. Siempre tienen la necesidad de ir un paso adelante del otro o de tratar de remarcar justamente las hazañas individuales. Son personas que son exigentes, que pueden llevar al extremo todas las situaciones, el dolor, las vivencias, la adrenalina, les gustan las emociones fuertes. A lo mejor si ustedes corren un automóvil, son personas que les gusta correr automóviles, motocicletas a alta velocidad y
De pronto pueden sentir ellos que el tiempo transcurre de manera lenta o muy rápida, tienen un desfase temporal muy significativo. Y justamente hablábamos por ahí de María de la Luz Lima Malvido, de la esposa de Manzanera, que refería a los psicópatas como personas inestables y agresivas. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Según recuerda. Sí, profesor. Ok. Entonces, a partir de este momento vamos a analizar y vamos a puntualizar cuáles pudieran ser las características de los psicópatas desde el punto de vista de la criminología clínica. En primera instancia, podemos concluir que los psicópatas son personas impulsivas. Ya les di varios autores, si ustedes quieren sustentar en su estudio, el día que tengan que hacer el dictamen, pueden fundamentarse en cualquiera de los que les he dado, en Pritchard, en Becherev, en Freud, en Trillat, en Henderson, en el que ustedes quieran. Yo simplemente les voy a referir para que ustedes entiendan cuáles pueden ser los rasgos de un psicópata. Son personas impulsivas y tienen poca tolerancia. No son nada pacientes los psicópatas, tienen poca tolerancia a la frustración. Y de pronto podemos percibir una persona que es impaciente, una persona inconforme, pues podemos hablar de un psicópata en potencia. Por ejemplo, hay personas que cuando están esperando en algún lugar determinado tienen tics nerviosos, no sé si lo han notado. Hay personas que empiezan a mover la pierna o que empiezan a mover las manos, les sudan las manos, empiezan a sentirse impacientes, empiezan a sentirse incómodos, sudan incluso, se paran, empiezan a dar vueltas. Eso puede ser un trastorno que pudiera ser concordante con la psicopatía, tienen poca tolerancia. ¿Ok? Otra de las características, sí, así es, pero no quiere decir que todos estos trastornos, no quiere decir que si tienen alguno de estos trastornos sean psicópatas, es solamente una señal. Pueden ser impacientes, pueden ser poco tolerantes a la frustración y pueden tener otros trastornos. A lo mejor se puede tratar de un TOC, de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ok? Sí, no se inquieten. Por ejemplo, ya si tienen varios de estos trastornos, sí preocúpense. Vamos a seguir platicando. Por ejemplo, tienen impulsos muy destructivos. Esta es otra característica. No se preocupen. Hay tendencia a la destrucción, son tendencias destructivas. También, no sé si han visto estas personitas que de pronto están platicando con alguien o se sienten ansiosas y... Sí, Ariadna, está bien. Hay personas que se sienten ansiosas, que se sienten inquietas y que de repente tienen una hoja en la mano o una flor y la empiezan a hacer machaca, la empiezan a cortar, oye, fíjate que mi novio, y empiezan entonces a destruir a la pobre florecita, empiezan a romper papelitos. Pues si de pronto están frente a algún objeto, lo pueden patear. Personas que tienden a destruir simplemente por el gusto y se dedican a ello. Entonces tienen impulsos destructivos y también con su personalidad. Las personas destructivas significa que también llevan a cabo actos que tienden a afectarlos a ellos mismos. Por ejemplo, pudiera ser que no lo hemos notado, pero las personas que toman en exceso, una cosa es tomarse una copita, una cosa es convivir, pero las personas que toman a un grado enfermizo, al grado de no les importa su salud, no les importa levantarse bien, no les importa hacer ejercicio. Esas son conductas autodestructivas y eso también puede ser concordante con la psicopatía. Hasta aquí vamos bien, ¿lo van entendiendo? Sí, Sí, profe. Buena pregunta. ¿Un psicópata nace o se hace? Podemos entender a la psicopatía como un trastorno mental. Hay estudios que refieren que genéticamente esto de la psicopatía ha sido posible transmitirse. Sí, la psicopatía está estudiada y está determinada como una enfermedad mental. Sí, es un padecimiento mental y como la esquizofrenia, seguramente se puede transmitir genéticamente. No sé si hay muchas series en torno a esto, esta de Norman Bates y demás, personas que tienen padres psicópatas y a su vez tienen hijos psicópatas. La psicopatía sí es alguna cuestión que puede derivarse desde el punto de vista genético, porque sí hay alguna afección mental en cuanto a sustancias químico-orgánicas, ¿ok? Entonces, seguramente sí es una cuestión genética, aunque puede ayudar el medio, como lo hemos visto en las tendencias criminológicas, ¿ok? ¿Sí respondí la duda? Sí, profesor, gracias. Ok.
Otra de las características de los psicópatas es que tienen o presentan perturbaciones graves afectivas. Generalmente suelen dañar a las personas. Son individuos que les gusta dañar al prójimo sin ningún motivo aparente. Simplemente les gusta dañar al prójimo. Tienden a sentir placer de pronto con causar tipo de dolor, ya sea psicológico porque son personas muy inteligentes, o causar algún tipo de afección emocional. Hay personas que se dedican a eso, hay personas que les gusta provocar algún tipo de dolor psicológico en otra persona por simple placer. Esto es justamente una de las características del psicópata. Otra característica es que tienen dificultad para expresar sentimientos. Para expresar sentimientos, para expresar dolor, incluso con sus personas más allegadas, como pudiera ser la familia. Les comentaba hace un momento, un psicópata lo puedan ustedes distinguir porque frente a algún accidente, frente a algún dolor psicológico, imagínense ustedes un fallecimiento por parte de un familiar al que todo mundo quería y sienten feo y todas estas cuestiones. Esta situación puede provocar justamente un desajuste mental en el psicópata. Si ustedes se dan cuenta que una persona es indiferente al dolor de la familia, indiferente al dolor de los amigos, indiferente al dolor del medio ambiente, cuando ciertas personas están sufriendo de pronto por algún padecimiento, esto es un síntoma de la psicopatía. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Yo sí. A ver, adelante. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona que sí tiene realmente todos esos puntos que estamos viendo, o sea, y aunque no actúe como una persona, pues ahora sí que loca, pero sí tenga esas, no sé, loca, o sea, esos, psicópata. bueno, o sea, esas manías, es de que o sí es un psicópata. Si tienes todos estos signos, probablemente tienes tendencias a la psicopatía, por supuesto que sí. Imagínense, estamos en la criminología clínica. Imagínense que ustedes son médicos y llega un paciente con ustedes. Oiga, doctor, si no puedo respirar o si no percibo si no percibo los olores, si no percibo los sabores, si de pronto tengo dificultad para respirar, ¿usted cree que pudiera tener COVID? Pues, ¿qué le dirías? Seguramente. Si me duele la muela, doctor, ¿es porque puedo tener algún padecimiento? Pues sí, hay que ver qué es. Seguramente pudiera tener algún gen de psicopatía. Ustedes obviamente no son psiquiatras para diagnosticar eso, pero como criminólogos pueden tener ahí alguna luz para canalizar a estas personas con un profesional. Porque ojo, si ustedes como criminólogos saben que los psicópatas presentan esas características y se quedan callados, pues están por ahí dejando algún criminal en potencia. Puede ser un criminal en potencia, ¿eh? Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Si ya concuerdan demasiadas, les recomiendo que canalicen a estas personas con un profesional, porque es su labor como criminólogos, con un psiquiatra concretamente. ¿Ok? Bueno. Sí. Ok, profesor. Perdón, entonces en algún momento puede detonarse bueno, ya con esas características reunidas, se puede detonar cualquier actividad, digamos, ya realizada por un psicópata. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si ustedes notan que hay varios de estos patrones en una persona, pero aún no ha hecho nada, pues pueden esperarse o pueden no esperarse. Lo cierto es que es una persona que puede llegar a cometer un acto en potencia, puede infligir dolor, puede llegar a cometer actos desde provocar dolor sentimental en las personas hasta llegar a cometer algún ilícito. Entonces son personas que clínicamente pueden necesitar cierto auxilio. Si se les canaliza a tiempo a estas personas, pues pueden apoyarlos y pueden ayudarlos. Si se esperan a que pase alguna situación, bueno, pues ya quedarán ustedes, ¿no? Ustedes que sí van a tener este ojo crítico a diferencia de los demás, ¿no? Por ejemplo, tienen inestabilidad en los comportamientos. Inestabilidad en los comportamientos. ¿Eso qué significa? Sin razón aparente alguna, y eso también puede ser hormonal, así que
Por eso hay que acudir con un profesional, con un psiquiatra concretamente, porque algunos de estos padecimientos separados, no todos en conjunto, claro, pudieran ser concordantes con otro tipo de trastornos. Si tienen todos esos trastornos en conjunto, bueno, entonces sí ya necesitan ustedes tomar algún tipo de acción. Inestabilidad en los comportamientos, podemos hablar desde una persona psicópata, de repente están felices, luego están tristes, luego están enojados, luego están ansiosos, luego están tranquilos. Eso puede ser un signo de psicopatía o también puede ser un signo de un trastorno paranoide. Un trastorno paranoide o un ataque psicótico cuando ustedes pierden el control, ya lo habíamos comentado, o hasta de un delirio de persecución. Entonces hay que identificar varios en conjunto para que puedan ustedes concluir que puede tener tendencias a la psicopatía. Si ustedes tuvieran que trabajar en un dictamen, como va a ser la idea en este semestre, pueden sugerir que una persona tiene tendencias hacia la psicopatía. A ver, esta persona tiene estos comportamientos. Por lo tanto, de acuerdo a tales autores, se sugiere comportamientos con tendencia a la psicopatía. Se sugiere un tratamiento con un psiquiatra, por ejemplo. ¿Sí me explico? Profe, Sí. entonces es relacionado con el trastorno a la bipolaridad. Es que no sé si lleva otro nombre, Hay un trastorno mental pero que es es la bipolaridad. bipolaridad, sí, y esto se da mucho en mujeres, de hecho, y eso se tiene que acudir con un psiquiatra, perdón, porque la bipolaridad se trabaja a través de a través de fármacos, a través de medicinas. El trastorno de bipolaridad justamente han concordado los médicos en que incide en algún exceso o defecto en algunas sustancias cerebrales. Entonces eso se trabaja a nivel cerebral con una medicina, pero es una situación que puede ser totalmente independiente de la psicopatía, ¿eh? La bipolaridad no va precisamente de la mano con la psicopatía. La esquizofrenia es otro trastorno mental. Si ustedes, por ejemplo, se los comentaba la última vez, pierden noción o tienen algún tipo de visión diferente a la que perciben en la realidad, si ustedes ven fuego en la mesa, si ustedes ven animales que les están recorriendo las piernas, el cuerpo, los brazos, eso es esquizofrenia y es otro trastorno totalmente diferente a la psicopatía, claro está. ¿Sí me di a entender o no? Sí, maestra. Sí, profe. Otra característica de los psicópatas es que tienen dificultad en la comunicación. Tienen dificultad en la comunicación y en la interacción social. Son personas que les cuesta mucho trabajo relacionarse. Pudiera ser que son apartados sociales. No me gusta utilizar el término asocial porque las personas asociales tienen un perfil específicamente diseñado. Son personas que consideran que la sociedad es nocivo para ellos, ya lo habíamos platicado, y son personas que suelen apartarse de la sociedad por diversas razones, pero solo es uno de los síntomas. También a los psicópatas les cuesta mucho trabajo relacionarse con el resto de las personas. O bien, hay también psicópatas que escogen un círculo determinado para convivir, justamente porque son poco tolerantes a la frustración, porque son impacientes, porque son inteligentes, tratan de reunirse con personas que desde su punto de vista son concordantes a su intelectualidad, tienen su mismo nivel de inteligencia, sus mismos gustos refinados. ¿Qué película les gusta a ustedes analizar? Psicópata. Psicópata americano, clara muestra de esto que les estoy comentando. Entonces, eso es una característica de los psicópatas. Tienen también un grave conflicto, y esto es una cuestión a lo mejor moral, un grave conflicto. Claro que sí, una de las características primordiales de los psicópatas por su alta intelectualidad es que generalmente tienden a la manipulación. De hecho, ese es uno de los rasgos principales de los psicópatas. Suelen manipular mucho sentimentalmente hablando en ocasiones. Y tienen un grave conflicto con la internalización de los valores. No tiene muy claro lo que es bueno y lo que es malo y tampoco los efectos sociales que provocan sus conductas. Oye, manipular es malo, hacer daño es malo. Ay, a mí no me interesa en lo absoluto.
A mí, ¿por qué me tiene que interesar la sociedad? ¿Por qué me tiene que interesar qué piensa o qué deja de pensar fulanito de tal? Yo estoy tranquilo, yo estoy satisfaciendo mis necesidades y las consecuencias sociales pues son relativas, son egoístas, obviamente. Entonces, a lo mejor una persona psicópata pues puede matar, puede hacer daño, puede agredir y pues obviamente no tiene ningún tipo de no tiene ningún tipo de repercusión mental para estas personas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Ok. Algunos otros psicólogos, psiquiatras y criminólogos han concluido que los psicópatas tienen muy marcada la inestabilidad en sus comportamientos. Como les platicaba, son personas autodestructivas y pueden ser personas crueles. No sé si han visto estos casos de los niños que también desde chicos, por alguna situación en particular, pues se dedican a pedrear pájaros, avientan piedras a los pájaros y ya que están en el suelo, pues les empiezan. Ha habido casos documentados, clavan plumas, clavan lápices, y no les importa. A los perritos, a los gatitos, los empiezan a agredir. Hay casos documentados de niños que han metido gatos en el microondas y bueno, pues no pasa nada. O hámsters, son crueles, no les importa hacer empatía ni tener ese tipo de nexos. Inestables, mentalmente hablando. Esto que comentaba Jean Pinatel del paso al acto, hay personas que se tardan o delincuentes que les cuesta mucho trabajo y que deciden si lo haré, no lo haré, defraudaré, no defraudaré, me robaré este bolillo, no me lo robaré. Hay personas que tienen ese dilema y los psicópatas no les cuesta ningún trabajo pasar del hecho al acto, pasar del pensamiento al acto. Los psicópatas ni lo piensan, si tienen que matar a alguien lo hacen y no tienen ningún tipo de premura. Entonces, prácticamente son personas que no titubean en llevar a cabo estos comportamientos. Tienen escasos sentimientos de culpabilidad. Oye, ¿ya te diste cuenta de lo que provocaste en esta familia? Acabas de destruir una familia con tu comportamiento, mataste, torturaste. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si escuchan esa respuesta en alguien y lo ven con toda la ecuanimidad, es un signo de que probablemente están hablando con un psicópata. Tengan mucho cuidado. Obviamente, lo que les comentaba, escasos sentimientos de culpabilidad, suelen tener perturbaciones en emociones y sentimientos. Eso quiere decir que tienen dificultad para sentir, para transmitir estos sentimientos. Cuando una persona psicópata, ustedes pueden notar que empieza a tener cierto tipo de afección o sentimiento, es que a lo mejor está rompiendo el parámetro. Eso es una buena señal. Si ustedes tuvieran que ir con un psiquiatra y tener un tratamiento o presenciar el tratamiento de un psicópata, se van a dar cuenta si el tratamiento sirve o no, porque si el tratamiento no sirve, el psicópata va a seguir indiferente. Sí, yo estoy aquí. ¿Y por qué? ¿Y cuál es tu objetivo? Oye, ¿y qué tiene? ¿Y para qué? Si ustedes empiezan a notar que el psicópata de pronto empieza a titubear, a tener miedo, a llorar, a sentirse mal. Por ahí yo no me acuerdo si fue en este grupo que hablamos de un reportaje de una niñita que también asesinaba personas y que le hicieron una entrevista y que se empezó a llorar, se soltó a llorar justamente porque habían abusado de ella y estaba saliendo justamente el motivo por el cual tenía ese trastorno o esta perturbación mental. Cuando ustedes se dan cuenta que empiezan a tener cierta sensibilidad, es porque a lo mejor hay algo que están entendiendo y a lo mejor está sirviendo el tratamiento para los psicópatas. No es algo que no se puede tratar, evidentemente. ¿Sí está claro eso que estoy comentando? Bueno. Son personas que pueden sufrir también de angustia, personas que pueden tener estos trastornos de ansiedad, eso también puede generar alguna conducta psicópata. Tienen trastornos de ansiedad y eso es importante. Muchas personas tienen trastornos de ansiedad y eso no significa que sean psicópatas. La ansiedad es una de las enfermedades que se ha desarrollado más psicológicamente hablando o psiquiátricamente hablando en nuestros días, pero es uno de los factores que en conjunto con otros síntomas pudieran sugerir psicopatía. Son personas que son dependientes, que pueden tener algún tipo de acción
referente a tener dependencia de alguien. Si ustedes tienen alguna dependencia hacia alguna persona en particular o alguna persona tiene dependencia hacia ustedes, eso también puede ser un signo de la psicopatía. Agresivos, sádicos como se los he comentado, les gusta ver dolor, les gusta ver sangre en algunos casos, y en algunos casos también puede ser inmaduros. Ojo, inmaduro significa que una persona puede tener algún tipo de regresión inconcordante con su edad. Pero a ver, una persona inmadura no es necesariamente la que se pone a ver las caricaturas o la que se pone a jugar videojuegos. De pronto, imagínense estas personas que empiezan a hablarle de a cariñito como si fueran niños, que esto se da mucho en todos los niveles en las parejas. Ay, véngase para acá, chiquito lindo, y empiezan a hablar algunos niños y niñas, como algunos hombres o mujeres, cual si fueran niños o niñas. Eso a lo mejor es algún tipo de trastorno que puede tener o que puede referir a algún comportamiento infantil. Claro, también está la predilección a ciertas cosas que los niños les gustan y a las personas maduras no pudieran gustarle. Si ustedes observan que una persona disfruta todo el tiempo jugando con niños chiquitos en alguna resbaladilla o en algún tipo y descuida sus obligaciones en consecuencia, eso puede ser un signo justamente de la psicopatía. Una cosa es que me guste jugar videojuegos y ver caricaturas y no descuide mis responsabilidades, y otra cosa es tener un trastorno donde prácticamente tengo regresiones hacia la infancia, me siento niño, y como me siento niño, descuido todo mi entorno en consecuencia. Esa es una persona infantil, la que gracias a su apego a las afecciones de los niños descuida su entorno. Si una persona tiene perfectamente delimitado su entorno adulto y tiene gustos infantiles, de pronto no podemos calificarlo como que si tuviera una perturbación infantil. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando? Sí, maestro. Perdón, profesor, esa sería como una característica específica, o sea, que se involucra en el entorno, así como usted lo mencionó, ¿no? En el entorno infantil, descuidando sus obligaciones, o puede ser en cualquier otro entorno. No, claro, en cualquier otro entorno, descuidar no nada más obligaciones laborales, a lo mejor académicas, a lo mejor estoy descuidando mi relación de pareja sin darme cuenta, a lo mejor estoy descuidando mi relación de familia sin darme cuenta. El punto de todo esto es que las personas que tienen esta perturbación pierden el contexto de la realidad. ¿Sí me explico? Ok, entonces sería así como que ese punto, ¿no? La pérdida del contexto. Exacto. O de la realidad. Así es correcto. Hubo un caso, claro que sí, de un niño de 30 años que se comportaba y vivía como un niño, decía que era un niño y no ha crecido. Sí, esos son trastornos que se conocen como nológicos, eso que estás diciendo, Ariadna, trastornos nológicos. Cuando hay casos incluso donde las personas se quedan abstraídas, no sé si lo han visto, como si mentalmente fueran niños chupándose los dedos. Lo vamos a ver, Freud lo decía, hay varias etapas en la evolución mental del hombre. Una es la etapa fálica incluso, lo vamos a ver en su momento, y hay personas que mentalmente se asume que quedan atrapadas en este momento histórico de su vida. Algunos psicópatas pueden ser hostiles. ¿Alguien sabe qué es la hostilidad? Cuando dicen, es que ese muchacho o esa persona es muy hostil conmigo, ¿a qué se referirán? ¿Como muy molesto? Sí, muy enfadoso, muy molesto, suelen ser sarcásticos en ocasiones, tratan mal a las personas entre las sábanas, como quien diría vulgarmente. ¿Puedo repetir lo que son nológicos? Sí, nológicos, las personas que de pronto tienen algún tipo de regresión y psicológicamente se encuentran atrapadas en la etapa infantil. A eso se refiere el trastorno nológico. ¿Ok? Y sí, justamente eso comentábamos. Entonces, pueden ser hostiles, pueden tratar de manera ríspida, sarcástica, con ánimo de ofender, entre que sí te ofendo, entre que no te ofendo, pero las agresiones a lo mejor verbales pueden ser muy sofisticadas o pueden dar un mal trato a las personas con comportamientos, pueden ser groseros en sus modos, en sus maneras. Eso es hostil. Y como les comentaba, están desconectados con la realidad
pueden tener, por ejemplo, ese trastorno neurológico es una desconexión con la realidad, se sugiere una desconexión total del tiempo, espacio y momento. La comunicación de esas personas es inestable, a veces pueden ser muy platicadoras, a veces pueden ser muy retraídos socialmente hablando. Justo lo que comentábamos, una de las características de los psicópatas es que les gusta manipular, tienen tendencias a manipular psicológicamente por su alto intelecto, se burlan de una manera a lo mejor sarcástica de otras personas. Tienen un lenguaje muy particular, un lenguaje sofisticado incluso, muy propio. Utilizan palabras a lo mejor que normalmente no utilizan otras personas, ¿ok? Son autoritarias, les gusta imponer sus ideas y si las personas no están de acuerdo con sus ideas, entonces están en total desacuerdo y pueden llegar a perder el control. En el fondo, estas personas tienen estas características, los psicópatas tienen alguna característica, pueden ser megalómanos, como lo sugeríamos anteriormente, porque en el fondo tienen sentimientos de minusvalía, se sienten menos que los demás, sienten que tienen o que les falta aquello que los demás sí tienen. En pocas palabras, eso les puede crear algún tipo de trastorno o algún tipo de complejo, un complejo de inferioridad, por ejemplo. Como yo me siento menos inteligente que tú, tengo que estar recalcando en todo momento que yo sí tengo más logros que tú y soy mejor que tú. Justamente por eso son megalómanos. Tienen sentimientos de minusvalía o de inferioridad. ¿Okay? Como les comentaba, también se recalca que pueden llegar a tener pérdida de la noción del tiempo. Hay personas que de repente están pensando que son las 5 de la tarde y están llevando a cabo una acción criminal y ellos asumen que siguen siendo las 5 de la tarde, pero no, ya son las 11 de la noche. Pueden llegar a tener esta pérdida de la conciencia tiempo-realidad, ¿ok? Y pues alteración en la conciencia, naturalmente. Tienen una alteración en la conciencia porque no son plenamente capaces, mentalmente hablando, de asumir justamente sus acciones. Pueden llegar a tener algún tipo de pérdida con el contacto de la realidad y eso también puede ser concordante, ojo, con otro tipo de crímenes como o trastornos como el trastorno demencial. Entonces un psicópata puede llegar a lastimarse físicamente para llamar la atención y que sí, por supuesto que sí, por supuesto que es una conducta clásica. Pérdida de la realidad, ahorita hablamos de eso. Sí, Azucena, sí pueden llegar, es una conducta muy común en los psicópatas, que llegan a lastimar. Hay personas que se cortan los brazos, que agarran un cúter y todo ese tipo, pueden llegar a tener ese tipo de tendencias. Y no es la única, pueden estar asociados varios males. Por ejemplo, las personas que se rasgan, eso que dices tú, Azucena, también pueden tener tendencias a tener un trastorno maníaco depresivo. Se sienten tristes a nivel patológico. Sí, hay personas que les gusta lesionarse, efectivamente, y eso se debe justamente a razones o a sustancias en exceso o en defecto a nivel cerebral. Pérdida de qué decía, ok, retomamos lo que decías, Leti. Pérdida justamente del entorno social o de la conciencia, pérdida de la conciencia. Y esto también puede estar relacionado con algunos trastornos demenciales. Las personas, por ejemplo, grandes, las que pueden llegar a tener demencia senil, o alguna persona con enfermedad de Alzheimer, que pierden la conciencia, pierden la noción de dónde están, pierden la memoria incluso. Eso les puede llegar a pasar incluso a los psicópatas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Mi abuelo nos llega a decir que ve arañas. Pues si ve arañas, ojo, porque eso es signo de esquizofrenia. Eso puede ser sugerente y concordante con una enfermedad que es esquizofrenia. Entonces, eso tiene que ser canalizado con un psiquiatra, ¿ok? Como les comentaba, pueden llegar a tener problemas para adaptarse socialmente hablando.
porque consideran que no todos tienen sus mismos gustos, como de pronto son muy selectivos en sus costumbres, en sus gustos, tienden a ser selectivos y a adaptarse físicamente y mental y socialmente con otras personas. Por ende, son personas que se les dificulta mucho convivir en familia y en sociedad. Obviamente, van a decir que todos los abogados somos psicópatas, tienen un conflicto con la autoridad, tienen un conflicto con las normas. ¿Por qué le voy a hacer caso a la ley? ¿Por qué no voy a, por qué voy a respetar el semáforo si pues yo tengo la necesidad de llegar temprano? ¿Por qué le voy a hacer caso a mis padres si ellos no saben lo que está bien? Ellos no entienden lo que yo estoy sintiendo. ¿Por qué tengo que acatar la norma penal si a mí me satisface matar personas? Entonces tienen conflictos con la autoridad, no les gusta seguir instrucciones, son muy autoritarios como hemos comentado. Y son hiperactivos, esa es otra característica, son hiperactivos, son personas que de pronto tienen que estar haciendo 2, 3 cosas a la vez porque sienten que tienen la capacidad o porque sienten que tienen mucha energía y empiezan a hablar rápido como estoy haciendo ahorita, etcétera, ¿no? Entonces, las personas hiperactivas son las personas que de pronto pueden tener algún exceso energético. Eso también puede ser alguna cuestión físico-química a nivel cerebral, u hormonal incluso, esto de la hiperactividad. Pero la hiperactividad, sin lugar a dudas, también es un signo de la psicopatía. Obviamente, otra de las características es el deterioro en los planos morales, éticos, la distorsión de los valores, de la cultura a la que pertenecen. Es que yo no tengo dinero y me siento mal por eso. Y pues mejor me voy por el camino fácil, me voy a dedicar a vender escrituras falsas. Oye, pero pues, si estás consciente que estás causando un daño a alguien y que estás haciendo cosas ilegítimas, pues sí, pero pues yo qué voy a hacer, a mí la sociedad y el Estado no me dan ninguna respuesta. Si para el Estado es malo, yo no le importo al Estado, si yo no le importo al Estado, ¿por qué me tendría que importar a mí el Estado? Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para sobresalir. ¿Sí me explico? Sí, profesor. ¿Tienen alguna duda en torno a esto de la psicopatía? No, profe. Creo que ya tenemos bastantes elementos para definir cuál es una conducta psicópata y cuál no. Sus trabajos, espero que ya me hayan entregado sus trabajos y darles esta misma semana la retroalimentación. Los que, eso sí se los quería comentar, los que hicieron trípticos, jóvenes, por favor, y recapaciten, ¿eh? Les pedí un tríptico para que ustedes desarrollen desde el punto de vista criminológico la personalidad de un individuo. No se trata de que me los hagan, digo, que está bien que la presentación sea adecuada, que me lo hagan bonito, pero no se trata nada más de que me pongan el dibujo o la carita, se trata de que ustedes hagan un contenido de calidad, describan adecuadamente la personalidad con base en estos elementos que he estado platicando. Básense en algunos autores que hemos referido, utilicen una metodología. Sé que es más difícil hacerlo en un tríptico, pero finalmente el que lo escoja de esta manera, pues tendrá que hacerlo. Los que hicieron ensayos y los ensayos vienen incompletos, les sugiero que recapitulen sus investigaciones, porque como se dan cuenta hay mucho que decir en torno a la descripción de la personalidad de un individuo. No es nada más poner, yo considero que es bueno o malo, que es afectivo, que le cuesta trabajo, que no le cuesta trabajo. Eso, como criminólogos, no nos dice absolutamente nada. Esta semana tuve la oportunidad de checar un dictamen criminológico real, por ahí en algún homicidio culposo, y están para ayudar los dictámenes criminológicos. Se trata de que ustedes hagan el cambio. Más adelante, en el curso, les voy a dar un ejemplo, les voy a dar a manera de ejemplo un dictamen para que ustedes conozcan cómo se estructura un dictamen. Tienen que plantear el problema, tienen que hacer observaciones, tienen que establecer una metodología, tienen que desarrollar su estudio, tienen que basarse en autores, en libros, en doctrinarios, en fuentes confiables, no en internet, jóvenes, y tienen que emitir conclusiones. Ya vimos, por ejemplo, esto de la criminología clínica. Primero tienen que hacer un diagnóstico clínico criminológico del problema, por qué cometió el delito. Luego sugieran un tratamiento individual o familiar y finalmente propongan medidas preventivas.
Eso tendrían que hacer. ¿Qué método utilizaron? No, pues nada más dije que su personalidad es inestable. Ok, ¿y qué método utilizaste para determinar eso? Método criminológico, sintético, analítico. Eso lo vimos el semestre pasado. Ya tendrían que saberlo. Por eso les dejé esa actividad, ¿ok? ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? No, profe. Ok. Con esto terminamos los principales fundamentos o las principales ideas de la criminología clínica. Lo que nos toca estudiar a continuación es la siguiente corriente criminológica, que es la criminología interaccionista. Vamos a entrar entonces ahora al estudio de la criminología interaccionista. Ya estamos en la segunda de los corrientes. Vamos a quitarnos el chip de la criminología clínica y vamos a empezar a estudiar la criminología interaccionista. ¿Ok? La criminología interaccionista, esta doctrina, esta escuela, sugiere y se deriva propiamente de un conjunto de estudios sociológicos. ¿De dónde viene la palabra interaccionista? Interacción. ¿Cómo interactúa el delincuente en sociedad? ¿Cómo interactúa el delincuente con su familia? ¿Cómo interactúa el delincuente con su jefe, con su profesor, con sus alumnos? ¿De qué manera interactúa las personas con otras personas? ¿De qué manera se relaciona, en pocas palabras? ¿Cómo son sus relaciones? ¿Sanas, no sanas? Esa es la tendencia y ese es el punto fino de la criminología interaccionista. Esta escuela se deriva de una serie de estudios sociológicos referentes a la interacción, justamente, de los grupos sociales que provocan una situación de marginalidad. Uno de los factores principales, y seguramente esto pudiera ser una pregunta de examen colegiada, si es deseo que no se vayan a extraordinario, pero si se van a extraordinario, esto es uno de los factores más importantes que creo que cualquier profesor podría preguntar. Estudia la interacción entre grupos sociales, pero basándose en ciertos factores. Estos factores pueden ser la marginalidad, por ejemplo, el etiquetamiento, la identificación de grupos. Estos son fundamentales para poder entender la criminología interaccionista. Sí, vamos a estudiar desde el punto de vista sociológico el delincuente, cómo se relaciona con los demás, pero vamos a tomar en cuenta qué tan marginado está o no el delincuente, en qué zona vive, si es una zona marginal o no. ¿De qué manera se le ha etiquetado? Hay personas que por más que tratan de sobresalir en sus colonias, en sus barrios, no los bajan de cholos, no los bajan de delincuentes, ya están etiquetados, tú eres un marihuano. Eso es marginalidad, eso es un etiquetamiento, estamos afectando a las personas, estamos etiquetando, estamos atribuyendo adjetivos calificativos. ¿Y qué pasa si es una persona que sí viene de un grupo desfavorecido? Sí, a lo mejor dentro de su colonia hay tendencia a esas costumbres, pero él trata de hacer la diferencia. Pues lo único que estamos provocando como sociedad es remarcar esas tendencias criminales que tiene un individuo. Vamos a dejar de etiquetar, ahí viene el marihuanito, ahí viene el cholito, ahí viene el mal vestido. Eso es justamente lo que estudia la criminología interaccionista. Nosotros como sociedad podemos ser muy rudos, podemos ser muy agresivos, y eso puede propiciar conductas criminales. Vamos a asociar grupos, miren, esa es la banda del este y esa es la banda del oeste, esa es la presa, no te metas con los de la presa o no te metas con la Unión de Tepito porque pues entonces no te va a ir bien. Ya estamos identificando grupos sociales, los estamos etiquetando, los estamos predeterminando a la delincuencia, sociológicamente hablando. La sociología va a jugar un papel preponderante en esto de la criminología interaccionista. ¿Van entendiendo lo que les comento o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Okay.
Acuérdense, tiene que cambiarse el chip totalmente. Ya no estamos estudiando al delincuente como un paciente, ya estamos estudiando al delincuente como un ente social, como un ser social que interactúa, que se relaciona con otros. Para la escuela interaccionista, el delito es un comportamiento normal, ¿eh? Incluso es un factor normal, a diferencia de la clínica. Acuérdense que para la criminología clínica, el delito es la consecuencia de una acción que es anormal. Una patología o una enfermedad es anormal. Eso es para la criminología clínica. Para la criminología interaccionista, el delito es un fenómeno totalmente normal, que se puede dar en todos los niveles y a todas las escalas, desde la colonia más paupérrima hasta la más rica de todas. También hay delincuentes de cuello blanco, también hay un exceso de poder y hay una falta de autocontrol por parte de estos señores adinerados. Una persona que tiene una gran empresa y que de pronto está por perderla, pues va a hacer lo que sea necesario para protegerla. Se da a todos los niveles, esto hay que comprenderlo. Entonces, eh, para la escuela de la criminología interaccionista, el delito es un comportamiento normal en la vida de las culturas, en la vida de las sociedades, no como en la criminología clínica. Vamos a estudiar el grupo social y no al individuo, que esa es otra de las diferencias con la escuela clínica. En la criminología interaccionista estudiamos en conjunto a un grupo social, ya no estudiamos a un individuo en particular, no estudiamos paciente por paciente, estamos estudiando a un grupo social en particular. Vamos a estudiar a los de Catepec, a ver cómo andan sociológicamente hablando. Cuando analizamos por región, y ahí se van a dar cuenta, criminológicamente en su vida, cuando se hacen estudios por zonas, por regiones, por grupos sociales, se van a dar cuenta que esas tendencias son interaccionistas. Vamos a estudiar cómo están los de Ecatepec, por qué hay en Ecatepec, por qué en esa zona hay tanta delincuencia. Ya no están estudiando a Juanito Pérez, el de Ecatepec, ya están estudiando al grupo social o están estudiando al territorio en conjunto. ¿Sí me doy a entender o no, muchachos? Sí, profesor. Ok. Algunas de las preguntas que nos tenemos que plantear como criminólogos interaccionistas son, por ejemplo, ¿qué sucede en un grupo social? ¿Qué sucede en un grupo social determinado? ¿Qué sucede en un grupo social determinado? ¿Cuál es el tipo de criminalidad? ¿Cuál es el tipo de criminalidad que se da por región? ¿Cuál es el mayor índice de delitos que se cometen en Tepito, por ejemplo? Ya no nos estamos dirigiendo al delincuente de Tepito, nos estamos refiriendo a la unión en su conjunto como grupo social delictivo en Tepito. Estamos analizando toda esa agrupación social. ¿Ok? Entonces, para los interaccionistas, el delito es una conducta normal, se presenta en todas las sociedades. El delincuente es un individuo, simplemente lo vamos a entender como un individuo que tiene dificultades en diversos grupos sociales, que está tachado, que está marcado, que está estigmatizado, etiquetado por el propio sistema. El sistema está en contra mía porque me está etiquetando. Somos los intelectuales o somos los conservadores. Eso también es un etiquetamiento, ¿eh? Eso es pésimo por parte de las autoridades. Nos están tachando justamente como una consecuencia directa de la manera en que trabaja el sistema. Es que sí está trabajando ahorita el sistema, pues sí, pero no tendríamos que etiquetar a las personas. Eso es justamente un tema discriminatorio que se le critica mucho a la criminología interaccionista. No proporciona medios ni metas necesarias. ¿En qué nos va a apoyar justamente el individuo al etiquetarnos? El etiquetar a una persona como marginada, ¿en qué le va a ayudar? No estás proponiendo ningún tipo de solución, solamente estás etiquetando a una persona. Los comportamientos delictivos, los comportamientos de las personas se consideran desviadas. Perdón. Esto es importantísimo, porque los interaccionistas consideran que un delincuente ha desviado su personalidad, se ha desviado del camino, sus acciones se han desviado de lo normal. Es normal, claro, que haya delincuencia en los grupos sociales, pero ¿qué provocó que una persona desviara su comportamiento del bien hacia el mal? Del no delincuente al sí delincuente. ¿Sí me doy a entender o no?
Ok. El chiste de estas corrientes interaccionistas justamente es analizar en conjunto los grupos sociales y tratar también de plantear metas a nivel comunitarias, a nivel social, perdón. Ya no vamos a tratar a un delincuente específicamente hablando, ya vamos a tratar de establecer medidas preventivas, pero de manera conjunta, de manera comunitaria. Vamos a implementar una sola medida para que todo Ecatepec deje de delinquir. ¿Se les hace coherente? Puede ser, algunos consideran que es más fácil atacar por grupos que atacar en lo individual, no tendríamos el tiempo suficiente. ¿Tienen alguna duda de lo que estoy comentando? No, profesor. Bueno, son las 12:18, nos vemos 12:28, por favor.